Bienvenidos a Hablemos de Pan, tu espacio para descubrir los secretos e historias del pan. Y sumergirnos en un viaje fascinante a través del tiempo. Un podcast que nos cuenta historias de pan, delicias entre historia, nos hace soñar con cada miga, cada corteza dorada. En cada episodio una nueva aventura encontrada. Desde las recetas antiguas hasta secretos de panaderos. Delicias entre historia, una pasión que nos envuelve. Viajamos en cada bocado, en cada aroma que se mueve, crujiente y suave, magia en cada masa que se hornea. Delicias entre historia, panes que la memoria llena. Panes que la memoria llena. Exacto. Hoy vamos a explorar la historia del pan, desde sus humildes comienzos hasta la asombrosa variedad que disfrutamos en la actualidad. Prepárate para descubrir cómo este alimento básico ha moldeado culturas y civilizaciones. Yo soy Alejandro Vargas y estoy emocionado de acompañarte en esta aventura. Y yo soy Francis, lista para compartir contigo datos curiosos y sorprendentes. Así que ponte cómodo, sírvete una rabanada de tu pan favorito. Y acompáñanos en esta inmersión profunda en la historia del pan. Para comenzar, Francis, hablemos de los orígenes del pan. ¿Cuándo y dónde encontramos las primeras señales de su existencia? Pues Alejandro, los primeros indicios nos llevan muy atrás en el tiempo, alrededor de esas 30.000 años. ¡Wow! 30.000 años. Eso es mucho antes de lo que imaginaba. ¿De qué tipo de evidencia estamos hablando? Imagínate la época en que nuestros ancestros eran cazadores-recolectores. Una época muy diferente a la nuestra. Exacto, pues en ese entonces ya hay evidencia de que estaban procesando plantas para obtener alimento de una forma que podríamos considerar precursora del pan. ¿En serio? ¿Y qué pruebas tenemos de esto? Se han encontrado residuos de almidón en piedras de moler en sitios arqueológicos de Europa y Australia. ¿Residuos de almidón? Sí, esto sugiere que ya estaban moliendo semillas y raíces probablemente para facilitar su consumo. O sea que podríamos estar hablando de una especie de pan plano primitivo. Exactamente, una versión muy rudimentaria, pero que nos da una idea de la ingeniosidad de temprana del ser humano para transformar su entorno y obtener alimento. Es increíble pensar que desde entonces ya estábamos experimentando con los ingredientes que nos daba la naturaleza. Y buscando maneras de hacerlos más apetecibles. Ahora bien, estos residuos de almidón nos dan una pista. Pero tenemos evidencia más sólida de algo que podamos identificar como pan. Sí, y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. En Shubai Kounun, un sitio arqueológico en Jordania, se descubrieron restos carbonizados de pan plano sin levadura que datan de hace 14.400 años. 14.400 años. Eso es impresionante. ¿Y qué nos dicen estos restos? Pues revelan que este pan estaba hecho con trigo, silvestre, cebada y tubérculos. Una mezcla bastante nutritiva. Sin duda, y lo más sorprendente es que este hallazgo es anterior a la agricultura tal como la conocemos. De verdad. Entonces, ¿cómo conseguían los ingredientes? Los recolectaban de la naturaleza, y esto nos lleva a una teoría fascinante. Algunos investigadores creen que la elaboración de pan pudo haber sido un factor clave en el desarrollo de la agricultura. ¿Cómo es eso? Piénsalo, si el pan era un alimento tan valioso como para dedicarle tiempo y esfuerzo a su elaboración. Tendría sentido buscar una forma de asegurar un suministro constante de ingredientes. Exactamente, la necesidad de obtener granos de forma más confiable pudo haber impulsado los primeros intentos de domesticación de plantas. O sea que el pan no solo fue uno de los primeros alimentos procesados por el ser humano, sino que también pudo haber sido un catalizador para la revolución agrícola. Una idea realmente intrigante, ¿no crees? Totalmente, ahora hablemos de cómo eran esos primeros panes. ¿Se parecían en algo a los que comemos hoy en día? Pues eran mucho más simples. Imagínate una mezcla de granos molidos toscamente con agua. Y la levadura. En esa época todavía no se conocía la levadura, así que los panes eran sin levadura, planos y probablemente bastante duros. Algo así como una tortilla gruesa. Sí, algo así, se cocinaban sobre piedras calientes o entre las cenizas, Un método bastante rústico. pero efectivo para la época. Ahora bien, con el desarrollo de la agricultura alrededor del 10.000 AC,
En la media luna fértil, la producción de granos se volvió más estable. Y esto tuvo un impacto directo en la elaboración del pan. Claro, ya no dependían de la recolección de granos silvestres. Exacto, el cultivo de trigo, cebada y centeno proporcionó una fuente más abundante y confiable de ingredientes para la elaboración del pan. Y esto permitió que el pan se convirtiera en un alimento básico para más personas. Así es, el pan se integró aún más en la dieta de las comunidades agrícolas. Entre todos los granos que se cultivaban, ¿cuáles se convirtieron en los favoritos para la elaboración del pan? Bueno, al principio se utilizaban diversos tipos de granos como la escaña, el farro y la cebada. Escaña y farro no son nombres que se escuchen mucho hoy en día. Cierto, pero eran granos muy importantes en la antigüedad. Poco a poco el trigo comenzó a ganar terreno. ¿Y por qué el trigo se volvió tan popular? El trigo tiene una característica que lo hace especial: su contenido de gluten. El gluten, esa proteína que a veces causa tanta controversia. Sí, pero para la elaboración del pan, el gluten es fundamental. Es lo que le da a la masa esa elasticidad y capacidad para retener los gases que se producen durante la fermentación. O sea que gracias al gluten el pan puede ser ligero y esponjoso. Exactamente. Los otros granos como la cebada y el centeno tienen menos gluten y producen panes más densos. Tiene sentido, entonces con el tiempo los panaderos se fueron enfocando en el trigo para obtener mejores resultados. Y empezaron a seleccionar variedades de trigo con mayor contenido de gluten para optimizar sus panes. Interesante cómo la historia del pan se entrelaza con la biología de las plantas. Y con la evolución de las técnicas agrícolas. Ahora hablemos de un hito crucial en la historia del pan, la aparición del pan con levadura. Un momento que revolucionó la panificación. ¿Y cuándo ocurre esta revolución? Alrededor del 3000 a 100, en el antiguo Egipto. Egipto. Siempre me ha fascinado esa civilización con sus pirámides, faraones, y ahora también el pan con levadura. Sí, los antiguos egipcios fueron pioneros en muchos aspectos y la panificación no fue la excepción. Se cree que descubrieron la levadura por accidente. Por accidente. Cuéntame más sobre eso. Se dice que en algún momento una mezcla de harina y agua se dejó reposar más tiempo del usual. Quizás alguien se distrajo o lo olvidó. Podría ser, y durante ese tiempo las levaduras silvestres presentes en el ambiente entraron en acción. Empezaron a fermentar la masa. Exacto, al hornear esta masa el resultado fue un pan más ligero y esponjoso que el pan plano sin levadura. Un descubrimiento delicioso. Imagínate la sorpresa de los primeros panaderos al ver cómo la masa crecía y se transformaba. Debió ser toda una revelación, y a partir de ahí los egipcios empezaron a experimentar con diferentes métodos para obtener levadura. ¿Qué tipo de métodos? Utilizaban masa madre, que es una porción de masa fermentada que se guarda para usarla en la siguiente hornada. Una especie de herencia de pan. Exactamente, también utilizaban la espuma de la cerveza, que se conoce como barm. Espuma de cerveza. Interesante, reutilizaban un subproducto de otra bebida fermentada. Sí, también utilizaban jugo de uva fermentado e incluso salvado de trigo remojado en vino. Vaya, los egipcios eran muy ingeniosos para encontrar fuentes de levadura. Y con estos métodos lograron producir una variedad de panes con levadura que se convirtieron en parte fundamental de su dieta. Fascinante cómo la experimentación y la observación de la naturaleza les permitió a los egipcios mejorar su pan. Y sentar las bases para la panificación moderna. Ahora bien, una vez que tenían la masa fermentada, ¿cómo la cocinaban? Al principio continuaron utilizando las piedras calientes y las cenizas. Pero imagino que con el tiempo buscaron métodos más eficientes. Sí, alrededor del 1500 así. Los egipcios inventaron los primeros hornos como los conocemos hoy en día. Hornos de verdad. ¿Cómo eran? Eran recipientes cilíndricos de arcilla con una cámara inferior para el fuego y una cámara superior para hornear. Un diseño bastante ingenioso. Y muy efectivo, permitía una cocción más uniforme y controlada que los métodos anteriores. Con este invento, la calidad del pan debió mejorar notablemente. Sin duda, el horno les dio a los panaderos mayor control sobre la temperatura y el tiempo de cocción. Y esto a su vez abrió un mundo de posibilidades para experimentar con diferentes tipos de panes. Exactamente, el horno fue una innovación clave en la historia de la panificación. Y hablando de innovaciones, no podemos olvidar a los romanos, quienes también hicieron grandes aportes a la tecnología del horno. Los romanos eran conocidos por su ingeniería y su pasión por la buena comida. Y el pan no era la excepción. Para nada, los romanos perfeccionaron los hornos existentes y construyeron hornos más grandes y eficientes con forma de colmena que se calentaban con leña. Hornos de leña como los que aún se usan en algunas panaderías tradicionales. Exactamente. Estos hornos les permitían producir grandes cantidades de pan para abastecer a la creciente población de sus ciudades. Y además de los hornos grandes, también desarrollaron hornos portátiles. Sí, como el Testum, el Thermospodium y posiblemente el Clibanus. Hornos portátiles. ¿Para qué los usaban?
Estos hornos eran muy útiles para las legiones romanas durante sus campañas militares. Claro, así podían tener pan fresco incluso en territorio enemigo. Exacto, el pan era un alimento tan importante para los romanos que se aseguraban de tenerlo disponible en todo momento. Allá los romanos no solo conquistaban territorios, sino también los paladares con su pan. Y su ingenio para la panificación. Ahora demos un salto en el tiempo y hablemos del pan en la Edad Media en Europa. En esa época, el pan no solo era un alimento, sino también un símbolo de estatus social. ¿Cómo es eso? El pan blanco, hecho con harina de trigo refinada, era considerado un lujo reservado para las clases altas. Mientras que las clases bajas comían pan oscuro, hecho con granos más rústicos como el centeno, la cebada o la avena. Exacto, el color y la textura del pan reflejaban la posición social de quien lo consumía. Interesante cómo un alimento tan básico podía tener connotaciones sociales tan marcadas. El pan era parte integral de la vida medieval y su producción estaba cuidadosamente regulada. ¿Regulada? ¿Por quién? En las ciudades y pueblos existían los gremios de panaderos que controlaban la calidad del pan y establecían precios. Los gremios eran como asociaciones que protegían los intereses de sus miembros. Sí, y en el caso de los panaderos, se aseguraban de que el pan que se vendía cumpliera con ciertos estándares. Supongo que era importante garantizar la calidad de un alimento tan esencial. Claro, el pan era la base de la alimentación para la mayoría de la población, y su adulteración o mala calidad podía tener graves consecuencias. Además de los gremios, también existían hornos comunales, donde la gente podía hornear su propio pan. Sí, especialmente en las áreas rurales donde la gente cultivaba sus propios granos. Y hablando de usos curiosos del pan en la Edad Media, ¿sabías que el pan duro se utilizaba como plato? Sí, se llamaba trincher y se usaba para servir guisos y carnes. ¿Y qué hacían con el pan después de comer? Pues se lo comían también ya empapado con los jugos de la comida. Nada se desperdiciaba. Era una forma práctica y económica de aprovechar al máximo el pan. Con la llegada del Renacimiento, la panificación experimentó una nueva transformación. El Renacimiento fue una época de florecimiento cultural y artístico. ¿Y la gastronomía no se quedó atrás? Exacto, con el aumento del comercio internacional se introdujeron nuevos ingredientes en Europa como el azúcar, las especias y frutas exóticas. Y estos ingredientes se incorporaron a la panificación, dando lugar a panes más elaborados y sofisticados. Sí se empezaron a hacer panes dulces con especias y frutas confitadas. Una verdadera explosión de sabores. El pan dejó de ser solo un alimento básico para convertirse en un elemento más creativo y placentero de la mesa. Ahora hablemos de la evolución de los ingredientes del pan. Empezamos con granos silvestres y llegamos a la harina refinada que usamos hoy en día. Un largo camino recorrido. ¿Cómo fue ese proceso de transformación? Como mencionamos, los primeros panes se hacían con granos silvestres molidos a mano con piedras. Un proceso bastante laborioso. Sí, y la harina resultante era gruesa e irregular. Con el tiempo se inventaron herramientas para facilitar la molienda. Alrededor del 1000 así apareció el molino rotatorio o quern, que permitía moler los granos de forma más eficiente. Un gran avance para la época. Luego los griegos y los romanos desarrollaron los molinos de agua que utilizaban la fuerza del agua para mover las piedras de moler. Y en la Edad Media se empezaron a utilizar los molinos de viento. Estas innovaciones aumentaron la producción de harina y permitieron obtener harinas más finas. Pero la verdadera revolución en la molinería llegó en el siglo XIX con la invención de los molinos de rodillos de acero. Estos molinos permitían separar el grano de trigo en sus tres componentes, el endospermo, el germen y el salvado. ¿Y esto para qué servía? El endospermo es la parte del grano que contiene almidón y se utiliza para hacer harina blanca refinada. La harina que se usa para la mayoría de los panes comerciales. Sí, es rico en nutrientes, pero contiene aceites que hacen que la harina se entrancie rápidamente. Y el salvado es la capa externa del grano que es rica en fibra. Con los molinos de rodillos de acero se podía obtener harina blanca refinada con una vida útil mucho más larga. Pero esta refinación también implicaba una pérdida de nutrientes. Exacto, la harina blanca es menos nutritiva que la harina integral que contiene todas las partes del grano. Un ejemplo de cómo la tecnología a veces sacrifica el valor nutricional por la eficiencia y la comodidad. Sin duda, la historia de la harina es un reflejo de las prioridades de cada época. Y hablando de historia, no podemos dejar de lado la historia de la levadura. Durante miles de años, los panaderos dependieron de las levaduras silvestres para fermentar sus masas. Esas levaduras invisibles que flotan en el aire. Exacto, y utilizaban métodos como la masa madre, la espuma de cerveza o el jugo de uva fermentado para capturarlas. Un proceso que requería paciencia y observación. Sí, los panaderos debían estar atentos a las condiciones climáticas y a la calidad de sus ingredientes para obtener una buena fermentación. Era un arte que se transmitía de generación en generación. Pero en el siglo XIX, la ciencia intervino en el proceso. ¿Cómo así? Científicos como Louis Pasteur lograron aislar y cultivar levaduras de forma controlada.
O sea que ya no dependían del azar. Exacto. Ah. Esto permitió la producción industrial de levadura a gran escala. Y los panaderos pudieron acceder a un agente de fermentación más confiable y predecible. Sí, la levadura comercial aceleró el proceso de panificación y permitió producir grandes cantidades de pan de forma más eficiente. Pero a pesar de la comodidad de la levadura comercial, la masa madre nunca desapareció del todo. No, afortunadamente muchos panaderos han mantenido viva la tradición de la fermentación natural. Y en los últimos años hemos visto un resurgimiento del interés por el pan de masa madre. La gente está redescubriendo el sabor y la textura únicos del pan fermentado lentamente con levaduras silvestres. Y también se valora su mayor digestibilidad y su menor índice glucémico. La masa madre es un ejemplo de cómo lo antiguo puede volver a ser moderno. Y hablando de modernidad, hablemos de cómo la revolución industrial transformó la panificación. La revolución industrial trajo consigo la mecanización de muchos procesos, incluyendo la producción de pan. Aparecieron las fábricas de pan con grandes hornos y maquinaria especializada. Sí, los molinos de vapor permitieron producir harina a gran escala y las amasadoras mecánicas facilitaron el trabajo de los panaderos. La producción de pan se volvió mucho más rápida y eficiente. Y el pan se convirtió en un producto más accesible para la población en general. Pero esta industrialización también tuvo sus desventajas. Sí, en la búsqueda de la eficiencia y la reducción de costos se empezaron a utilizar aditivos y conservantes en el pan. Y se acortaron los tiempos de fermentación para acelerar la producción. Esto afectó el sabor, la textura y el valor nutricional del pan. En cierto modo, la industrialización del pan sacrificó la calidad por la cantidad. Y esto ha generado un movimiento de retorno a la panificación artesanal. Donde se prioriza la calidad de los ingredientes, los procesos tradicionales y la fermentación lenta. La gente busca panes con más sabor, más textura y más nutrientes. Un pan que se haga con tiempo y con amor. Exactamente, un pan que nos conecte con la tradición y con el placer de comer bien. Ahora, Francis, después de este recorrido histórico, me encantaría conocer tu perspectiva sobre la diversidad de panes que existen en el mundo. Alejandra, es un tema fascinante. Hay tantos tipos de pan que sería imposible mencionarlos todos, pero podemos hacer un pequeño viaje por algunos de los más representativos. Me parece perfecto. Comencemos con los panes planos, que son los más antiguos y se encuentran en prácticamente todas las culturas. Como las tortillas mexicanas. Exacto. Las tortillas son un ejemplo perfecto de pan plano y son la base de la gastronomía mexicana. Y también tenemos el naan de la India, el pita del Medio Oriente, el lavash de Armenia. Y el injera de Etiopía. Cada región tiene su propia versión de pan plano adaptada a sus ingredientes y tradiciones culinarias. Es increíble cómo un alimento tan simple puede tener tantas variantes. Y luego tenemos los panes rústicos, Sí. son panes con corteza crujiente y miga densa que se hornean en hornos de leña. Como el pan campesino o el pan de masa madre. Sí, son panes que se elaboran con harinas integrales y que tienen un sabor intenso y complejo. Y que requieren de mucha paciencia y habilidad para su elaboración. Sin duda el panadero artesanal es un verdadero artista. Y hablando de arte, no podemos olvidar los panes enriquecidos, esos panes suaves y esponjosos que se hacen con huevos, mantequilla, azúcar y leche, como el brioche o el challah. Así son panes que se suelen consumir en ocasiones especiales por su sabor delicado y su textura irresistible. Y también tenemos los panes dulces, que son un verdadero pecado. Los roles de canela, las donas, los croissants. La lista es interminable. Y cada país tiene sus propias especialidades. El pan dulce es una muestra de la creatividad e imaginación de los panaderos. Y por último, pero no menos importante, hablemos del pan de masa madre. El pan de masa madre es una categoría en sí mismo. Es un pan con una historia milenaria. Y con un sabor y textura inigualables. La masa madre es un ecosistema vivo de levaduras y bacterias que transforman la harina y el agua en un pan único. Y cada masa madre es diferente, tiene su propia personalidad y sus propios secretos. Hay masas madre que se han transmitido de generación en generación. O que se han convertido en un legado familiar. El pan de masa madre es una muestra de la paciencia, la dedicación y el respeto por la tradición. Y es un pan que nos conecta con nuestras raíces y con la esencia de la panificación. Francis, ha sido un viaje extraordinario a través de la historia y la diversidad del pan. Me alegra que te haya gustado, Alejandro. He aprendido muchísimo y me has despertado el apetito por seguir explorando el mundo del pan. Es un mundo infinito lleno de sabores, aromas y texturas por descubrir. Y para terminar este episodio, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. ¿Qué papel juega el pan en tu vida? ¿Es solo un alimento o tiene un significado más profundo para ti? Te invitamos a compartir tus experiencias e historias sobre el pan con nosotros. Y no te pierdas nuestro próximo episodio donde exploraremos la llegada del pan a América. Un capítulo fascinante que nos revelará cómo este alimento se adaptó a un nuevo continente y a nuevas culturas.
Gracias por acompañarnos en Hablemos de Pan. Hasta la próxima. Hasta pronto.